que llueve nos recuerda la bendición del Señor sobre la tierra. Damos gracias a Dios por eso. Y porque nos da también un nuevo día para honrarle, para servirle, para darle gloria a su nombre, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante porque no merecemos ni siquiera ser hijos del Señor, menos aún servirle. Hoy día hay poquitos, parece. Bueno, a veces la lluvia, los resfríos y las enfermedades también hacen su efecto. Así que estemos orando. Estamos en una época en que hay varias personas medio enfermitas. Oremos por ellos para que se puedan recuperar pronto y bien, ¿ya? Yo estoy todavía saliendo del resfrío que me dio fuerte. Todavía no he salido 100%, así que mi voz todavía no está óptima. Pero con la ayuda de la tecnología, ¿verdad? Y con paciencia se puede entender muy bien. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a ver el día de hoy una interesante parábola que nos da el Señor y que nos enseña algunos principios de los que podemos aplicar muy importantes para nuestra vida cristiana. Normalmente a través de los años hemos dejado el mes de mayo para tener nuestro mes de mayordomía, pero ya terminó mayo, por distintas situaciones no pudimos comenzar, ¿verdad? Pero vamos a estar abordando algunos domingos algunos temas relacionados con la mayordomía. La mayordomía tiene que ver con la administración de lo que Dios nos da. No solamente tiene que ver con el aspecto económico, aunque lo incluye, sino también con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestra energía, con las cosas y las oportunidades también que el Señor nos regala. Cómo las administramos, cómo las invertimos. Si estamos realmente aprovechando bien, de buena manera, todo lo que Dios, por su gracia, nos concede. El Señor nos da muchas cosas, ¿verdad? Nos bendice de muchas formas y de muchas maneras, y es importante entender que cada uno de nosotros somos responsables de cómo administramos la gracia del Señor. Ya recordando, entendiendo que la palabra gracia, la gracia de Dios tiene que ver con lo que Dios nos da y que no merecemos. ¿Ya? Como dije hace un momento, no merecemos ni siquiera ser hijos del Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero aún así, el Señor nos salva y no solo eso, también nos bendice de muchas formas. ¿Ya? Así es que vamos a hablar un poquito acerca de eso en algunas de los días domingos, algunos de los mensajes, enfocándonos un poquito en lo que es la mayordomía. Y como habrán visto también en el eslogan de este mes, ¿verdad?, de este periodo, cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. Entonces, con eso en mente, con eso, ¿verdad?, en el corazón, vamos a ir a la palabra del Señor. En Lucas, capítulo 16, vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Ya, Lucas 16, vamos a leer de los versículos 1 al 15. Ya, porque ahí vamos a tener completa la idea de lo que el Señor Jesucristo está compartiendo a través de esta parábola. ¿Lo tienen? Dice así. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esa palabra disipador significa malgastador. Lo malgastaba, de alguna manera no estaba administrando, que era su labor. Ya, mayordomo es un administrador, no lo estaba haciendo con fidelidad, con responsabilidad, de manera adecuada. Dice que fue acusado como disipador de sus bienes. Bueno, versículo 2, entonces le llamó el amo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
estaba siendo despedido, básicamente. El señor, ¿verdad?, el dueño, lo estaba despidiendo. Y además le estaba pidiendo que rindiera cuentas. Ya, es decir, que hiciera su último balance para poder saber cuánto es lo que había sido defraudado. Pero claramente acá lo está despidiendo. No iba a poder ser más mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, y aquí entramos ya de lleno en la parábola: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Una buena rebaja, ¿verdad? Un descuento del 50%. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Buen descuento también. Estamos hablando a propósito aquí de cantidades bastante grandes, cosechas completas. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho, ¿qué dice? Sagazmente, no necesariamente de manera correcta, ya, porque en el fondo estaba haciendo estos descuentos en perjuicio del mismo amo. Hay que entender eso. Vamos a comprender que esta es una parábola muy interesante, ¿verdad? Y cada parábola tiene un solo significado. Las parábolas no son para tomarlas y sacar múltiples significados y por lo tanto múltiples aplicaciones. Generalmente es una cosa que el Señor quiere destacar en cada una de estas parábolas. Luego voy a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Por qué lo alabó el amo a este siervo malo? Por haber hecho astutamente, ¿verdad? De manera astuta, sagaz, inteligente, proactiva. Dice la continuación del verso 8. Porque los hijos de este siglo, aquí el Señor Jesucristo está dando una opinión, son más sagaces, ¿ya?, en el trato con sus semejantes, también con los hijos de este mundo, que los hijos de luz. Ya hace aquí una diferencia entre los hijos de este siglo, ¿verdad?, los incrédulos, los inconversos, la gente del mundo, hace el contraste con los hijos de Dios, que seríamos nosotros los creyentes, los discípulos del Señor. Y verso 9, interesante, el Señor dice: y yo os digo, está hablando el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Interesante, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, entonces hay que hacer amigos, ¿verdad?, con los negocios en este mundo para irse al cielo. Algo así parecería que estuviera diciendo. Bueno, no es así. Ahí la importancia de una correcta interpretación y de aplicar algunos principios de estudio bíblico que nos ayudan a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y ahí lo vamos a ir viendo. Dice el verso 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas de este mundo no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ya, lo que es eterno. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todos los fariseos que eran avaros, ¿ya? Eso significa que eran apretados, ¿verdad? Eran avaros, ¿ya? Eran personas que amaban el dinero. Por eso es que dijo anteriormente, ¿verdad?, acerca de esto, se refirió al dinero. Eran avaros y se burlaban de él por lo que él estaba diciendo. Entonces él les dijo, el Señor Jesucristo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
es importante, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar antes de seguir con la enseñanza en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, te agradezco porque a través de ella podemos ser edificados. Ayúdanos a entender primeramente, observando bien el contexto de lo que aquí está enseñando el Señor Jesucristo a través de esta parábola, para que podamos interpretarlo correctamente y luego aplicarlo de manera eficiente a nuestras vidas. Que podamos, Señor, poner en práctica aquellos principios que podemos destacar, que podemos aprender de esta parábola. Señor, te pedimos que nos guíes en esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, a simple vista uno podría no entender de manera adecuada este pasaje y llegar a alguna aplicación, ¿verdad?, extraña para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza. Pero si uno analiza un poco el contexto, va a darse cuenta de varios aspectos importantes. En primer lugar, ¿a quiénes estaba destinada esta parábola? ¿Ya? ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Y más aún, ¿cuál es el sentido o la idea principal que el Señor quiere transmitir a través de esta parábola? Bueno, en primer lugar, para ver el contexto más cercano, solamente tenemos que considerar, ¿verdad?, el capítulo anterior. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 1, se nos dice a quiénes está dirigida, quién es el público, quiénes son los receptores originales de esta parábola. Dice el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién eran los publicanos? ¿Quién eran los pecadores en este contexto? Bueno, los publicanos eran los que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Normalmente eran de los mismos judíos, pero que trabajaban para el Imperio Romano, así que no gozaban de muy buen testimonio entre los judíos. Eran considerados ladrones y en términos generales, en su mayor medida sí lo eran, porque cobraban más de lo que se requería por el Imperio Romano y eran bastante, podríamos decir, usureros en su forma de cobrar, ¿no es cierto?, los impuestos. Así que los judíos rechazaban a estos personajes. Y los pecadores en general, bueno, eran personas de mal vivir, ya personas que estaban refugiadas quizás en el alcohol, en otras conductas ilícitas, ¿verdad?, en apuestas y en cosas que no glorifican el nombre del Señor, ¿ya? Y así eran conocidos y su testimonio les, ¿verdad?, precedía y por eso eran conocidos como pecadores, personas de mal vivir, ¿ya? Personas que no temían a Dios y no tenían en cuenta a Dios. Hasta que a través del mensaje de Jesucristo algo les llamó la atención y empezaron a oír al Señor. Tal vez su conciencia les estaba acusando, tal vez las mismas enseñanzas del Señor les estaba llegando al corazón, así que querían oír un poquito más, querían saber un poquito más de lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Ya quizás algunos incluso estaban en su corazón, en lo profundo de su corazón, esperando al Mesías y estaban considerando que Jesús podía ser el Mesías prometido a la nación de Israel. Algunos quizás por lo mismo ya habían perdido la fe y por eso estaban malgastando, ¿verdad?, su vida en este mundo. Verso 2. Y otro de los receptores, de los que estaban ahí, eran los fariseos. Y los fariseos y los escribas que estaban ahí, dice, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces ya entendemos un poquito quién eran los que estaban ahí. Ya eran personas pecadoras, eran personas que eran consideradas traidores en la nación de Israel porque cobraban más de lo debido, usureramente, los publicanos, ya relacionados con las cosas de este mundo, y los religiosos de aquellos días, ya que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, muy orgullosos, ¿verdad?, los juzgaban.
mira el Señor cómo se relaciona con este mundo pecador, con estas personas perversas de este mundo. Entonces, ya en este público tan variado y tan, ¿no es cierto?, contradictorio, el Señor Jesucristo le refirió esta parábola. ¿Ya? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, siempre debemos interpretarla de manera literal. ¿Ya? La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Pero en algunos momentos, la misma Escritura, la misma palabra del Señor, te da a entender que está hablando en términos simbólicos. ¿Ya? Y en este caso, la misma Escritura te está diciendo que al Señor, las palabras que vamos a ver acá, se refieren a una parábola o unas parábolas que el Señor está diciendo. Y cuando hablamos de parábolas, estamos hablando de historias normalmente ficticias, no necesariamente reales, quizás basadas en circunstancias o situaciones de la vida real, pero no necesariamente historias verídicas que ocurrieron tal como así son contadas, sino más bien que tienen el propósito de simbolizar o representar algo. Ahora, algunas personas han dicho que las parábolas son historias terrenales con significados celestiales, ya para que la gente pudiera entender mejor lo que el Señor estaba enseñando. Pero en realidad el propósito de las parábolas no siempre fue ese, no siempre fue que la gente entendiera de mejor manera el mensaje. Muchas veces las parábolas tenían como propósito incluso confundir a las personas, para que el sentido verdadero de lo que la parábola quería transmitir pudiese ser entendido más bien por los discípulos del Señor, por aquellos que tenían fe, por aquellos que el mismo Señor, ¿no es cierto?, Jesús, les daba la interpretación correcta de estas parábolas. De tal manera que estos simbolismos en los que hablaba el Señor, y el Señor habló mucho en parábolas, a algunos confundía, a algunos producía cierto grado de reacción, ¿no es cierto?, violenta o de enojo. De hecho, si vemos, por ejemplo, en el capítulo 16 que leímos, ¿verdad?, el versículo 14 dice que los fariseos se burlaban del Señor al oír esto que el Señor estaba diciendo, ¿ya? Y ahí vamos entendiendo un poquito hacia qué apuntaba el Señor Jesucristo con estas parábolas, porque Él dijo varias. Ya, por ejemplo, en el capítulo 15 vemos que comienza dando una parábola sobre la oveja perdida, ya una oveja que se aleja y cómo el Señor Jesucristo le da prioridad para alcanzar, ¿no es cierto?, a esa oveja perdida. Recuerda, en el contexto está hablando de la nación de Israel, y aquí no está hablando de una iglesia local, está hablando, ¿verdad?, de la nación, y cómo el Señor Jesucristo va a buscar a aquellos que están perdidos. En el contexto inmediato, los perdidos eran los publicanos, eran los pecadores que estaban acercándose y escuchando las enseñanzas del Señor. No eran justamente ni los fariseos, ni los saduceos que se burlaban y que se creían justos a sí mismos. Ellos se consideraban que no estaban perdidos. Entonces el Señor Jesucristo, cuando da esta parábola de la oveja perdida, se refiere a aquellos que sí se consideraban perdidos. Y se refiere a esta actitud del Señor de ir a buscar a aquellos, ¿verdad?, que entendían y que se veían a sí mismos en un contexto de perdición. ¿Ya? A veces uno saca aplicaciones, ¿verdad?, de la palabra del Señor fuera de su contexto y toma ciertas parábolas como esta para que diga lo que en realidad no está diciendo, lo que en realidad no está enseñando. Acá en esta parábola de la oveja perdida, ya no es que el pastor deja atrás, ¿no es cierto?, a todo el rebaño de la iglesia y va a buscar a la que se fue. No está hablando de eso. Está hablando de la intención del Señor de buscar a aquellas ovejas perdidas. Está hablando del sentir del Señor de no considerar solamente a las que supuestamente no se consideran perdidas, pero sí alcanzar a aquellos, ¿verdad?, que están buscando ser salvadas. Ahora, esto tiene que ver con las parábolas que en este contexto el Señor está diciendo. Después, de hecho, enfatiza ese concepto que Él quiere transmitir de llegar, ¿no es cierto?, a los perdidos con la moneda perdida, la parábola de la moneda perdida. Nuevamente, una moneda que se pierde y el gozo que produce encontrarla. ¿Ya?
Y después incluso remata el asunto hablando de la parábola del hijo pródigo, este hijo que también se alejó y se fue, y se fue a la perdición, ¿verdad? Y concluye esta parábola del hijo pródigo con una actitud egoísta y con una actitud tacaña del hermano del hijo pródigo, que tuvo celos justamente por la alegría que produjo encontrar el niño que se había perdido, el hijo que se había alejado. Entonces ahí encontramos el sentido de la parábola. Ya, de hecho, a veces cuando estudiamos la parábola del hijo perdido, siempre ponemos más atención justamente al hijo pródigo, ¿verdad? Pero en realidad, en el sentido que el Señor le quiere dar a esta parábola, casi el protagonista de la parábola no es el hijo pródigo, es el hermano celoso. Y justamente es porque el Señor le está encarando a los fariseos esa actitud, ¿ya? Esa actitud de no querer, o sea, de no tener una actitud de amor justamente a los perdidos. Ahora, por supuesto, todas estas parábolas y todo este sentido de las parábolas los podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Bueno, no teniendo la actitud del fariseo, egoísta, ¿verdad? Celoso de lo propio, ¿ya? Sino que más bien tener la actitud del Señor de llegar, de alcanzar el gozo de traer a los que están perdidos en el mundo, en las cosas de este mundo, y traerlos a los caminos del Señor. Ahí uno puede aplicar la palabra del Señor porque eso se corrobora con muchos pasajes de la Escritura. Ya es importante que la interpretación siempre debemos primero hacerla de una forma histórica, interpretar lo que está diciendo históricamente el texto, luego doctrinal, lo que quiere enseñar, y finalmente personal, y junto con hacerlo personal, práctica, ya aplicándola a nuestra vida. Pero respetando el contexto y respetando la interpretación histórica que el texto nos da. Ya, por eso es que es muy útil usar, por ejemplo, el método inductivo para estudiar la Biblia, que consiste primero en observar, la observación de todo lo que aparece ahí en el texto, luego de eso la aplicación, la interpretación en base a lo que observó, es decir, se refiere a esto, se refiere a esto otro, y en tercer lugar la aplicación. ¿Ya? Generalmente los creyentes no hacen eso. Van a la Biblia, toman un texto y lo aplican inmediatamente. O, peor aún, prejuiciosamente, lo aplican de manera directa por lo que le han enseñado o por el entendimiento religioso que se le ha dado. Entonces, se refiere a esto, porque siempre he escuchado que eso se refiere a esto, pero no por una correcta observación, luego una interpretación y finalmente una aplicación responsable de lo que enseña el texto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque eso nos ayuda a entender mejor la Biblia y especialmente las parábolas del Señor. ¿Ya? Recuerda, las parábolas no siempre fueron para aclarar, a veces fueron dadas de esta manera, ¿no es cierto?, simbólica por parte del Señor para confundir a los que tenían un corazón duro para el Señor y luego para que sus seguidores pudieran tener el gozo de descubrir más en profundidad las enseñanzas de Cristo. ¿Ya? Y cada parábola tiene un solo sentido. Todas estas parábolas apuntan más o menos a lo mismo, ¿verdad? A la condición y a la necesidad de los perdidos de conocer al Señor, de obtener, ¿no es cierto?, el perdón, de llegar a la salvación o simplemente, ¿verdad?, de poder entender en la condición en la que los perdidos están en este mundo. ¿Ya? Así que terminando el capítulo 15 nos da el contexto inmediato del capítulo 16. Y ahí el Señor sigue hablando en parábolas. Dice el verso 1, dijo también a sus discípulos. ¿Ya? Y aquí es interesante, porque ahora el Señor ya más específicamente está hablando de un tercer grupo que estaba ahí presente. No solo los pecadores y los publicanos, no solo los fariseos que se burlaban de él, ¿verdad?, por esta actitud proactiva en alcanzar, en llegar a los perdidos, sino que también estaban algunos de sus discípulos. Entonces ahora el Señor les quiere transmitir algo más específico a ellos, ¿ya? Y ahí encontramos esta parábola, ¿ya? Entonces por eso resulta bien interesante, más todavía, lo que nos quiere enseñar, ¿ya? Porque habla de un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador de sus bienes, ¿ya? Esto es bastante común en los tiempos neotestamentarios,
¿ya? Un hombre con dinero, un administrador, y se parece mucho a la condición del creyente el día de hoy, donde también nosotros somos administradores de lo que el Señor nos da. Creemos a veces que somos los dueños de lo que tenemos, ¿ya? Nos creemos los dueños, ¿verdad?, de muchas cosas que hemos obtenido supuestamente por nuestro propio esfuerzo. Pero en realidad no es así. ¿Ya? Todo lo que tenemos, lo que alguna vez tuvimos y lo que vamos a tener, ¿verdad?, o queremos tener, que sabemos que finalmente es pasajero, es porque Dios nos lo da. ¿Ya? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos a aclararlo después un poquito más todavía. Pero somos solo administradores temporales de lo que el Señor nos regala, nos concede, y de sus beneficios y bendiciones. Pero este hombre, este administrador, no fue bueno, ¿ya? Fue infiel, fue malo, fue irresponsable, fue corrupto en su administración, probablemente para sacar un provecho personal. Entonces fue llamado, porque se supo de su mala administración, fue encarado y le fue exigido una cuenta, un sumario, ¿verdad?, de su mayordomía. Ya no iba a poder ser más mayordomo, ya había perdido la confianza de su señor, ¿verdad? Y por eso él quedó en una situación sumamente compleja. Y aquí vemos la actitud del mayordomo, y por ahí vamos a ir entendiendo un poquito más qué es lo que el Señor quiere destacar en esta enseñanza. Entonces este mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Y aquí razona, ¿no es cierto?, como razonaría cualquier persona de este mundo, ¿ya? Cualquier persona mundana. Cavar no puedo. No sabemos qué edad tenía, quizás tenía alguna enfermedad o se consideraba en cierto sentido débil físicamente. Entonces era consciente de que no podía dedicarse ya de aquí en adelante a hacer trabajos físicos. Mendigar me da vergüenza, el hombre tenía cierto grado de orgullo, ¿verdad? Y no era para eso. Quizás había acostumbrado a cierto grado de estatus económico y esto le daba cierto grado de vergüenza, ¿ya? Y quizás aquí ya vamos entendiendo la burla y por qué después los fariseos reaccionaron como reaccionaron, ¿ya? En un sentido, ya quizás se sintieron identificados. Probablemente el otro grupo, los pecadores y los publicanos, también se van a sentir un poquito identificados con esta enseñanza por la sagacidad que presenta este mayordomo. Luego dice el versículo 4, ya sé lo que haré. Se le ocurre una idea a este mayordomo. Era infiel, era malo, era disipador de los bienes de su amo, ¿ya? Pero era astuto, tenía inteligencia al parecer, y se le ocurrió una muy buena idea, ¿ya? Sabiendo que iba a ser quitado de esta labor, donde tenía autoridad aún por sobre otras personas, ¿verdad?, que le debían a su amo. Entonces quiso quedar bien con ellos, porque sabía que lo iban a despedir. Sabía que al ser despedido, ¿dónde iba a llegar? ¿Dónde iba a encontrar trabajo? ¿Dónde iba a encontrar recursos? Entonces hizo una jugada maestra, ya obviamente una jugada corrupta, ya obviamente una jugada deshonesta, pero astuta, para ganarse de alguna manera aquellos con los que ahora, de aquí en adelante, iba a compartir el mismo estatus económico. Ya no iba a estar acá en autoridad, ¿no es cierto?, sino que ahora iba a estar con el pueblo, con la gente común, ¿no es cierto?, que ya le debía a su señor, con las personas que trabajaban seguramente o se beneficiaban, ¿no es cierto?, del señor de esta tierra. ¿Ok? Entonces se le ocurrió hacer un buen descuento y quedar en buena relación con estas personas. Así que llama a los deudores, ¿no es cierto?, le hace todo este descuento, que cuando habla de 100 barriles de aceite, estamos hablando de mucha cantidad, ya 100 barriles, ¿no es cierto?, es mucho. Entonces la producción de todo un año probablemente, o incluso quizás de 2 o 3 años, ya es bastante. La deuda que tenía este hombre, así que un descuento sustancial, ya del 50%, era muy bueno, iba a quedar bien con él, ¿ya? Luego el otro, ¿verdad?, el que debía 100 medidas de trigo, también un buen descuento,
¿verdad? Iba a quedar bastante bien con esta persona. Seguramente, después de ser despedido, iba a poder ir donde ellos y encontrar trabajo. Encontrar, ¿no es cierto?, la amistad lograda a través de este acto, ya el beneficio logrado a través de este acto iba a encontrar un beneficio. Bueno, eso es lo que hace la gente del mundo. Es muy común, nos sorprendemos hoy en día cuando vemos tanta corrupción, pero es lo que hace el mundo, es lo que el mundo está acostumbrado a hacer. No es nada nuevo, dijo el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol, esto siempre ha ocurrido, está ocurriendo y adivinen qué, va a seguir ocurriendo porque es parte de la naturaleza corrupta del ser humano, ¿ya? Y a veces por un beneficio egoísta personal, pero en este caso, interesantemente, este siervo infiel, malo, tuvo una astucia para ver un poquito más allá de su propio beneficio inmediato, para ver un beneficio futuro. Cuando sea despedido, cuando yo no puedo trabajar más, para mi amo, ¿qué voy a hacer? Entonces estaba asegurando su futuro, ¿ya? Lo que iba a pasar con él después de que ya iba a salir de esta función, ¿no es cierto? Y en qué condiciones iba a quedar. Y esto justamente es lo que se destaca en esta parábola, ¿ya? La astucia para ver hacia el futuro, ¿ya? La astucia de administración para ver hacia adelante la condición en la que vamos a quedar. Dice el versículo 8, ya dice que y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, ¿ya? Y aquí inmediatamente algunos se pueden confundir, porque aquí el Señor Jesucristo no está alabando ni destacando a este siervo por haber hecho de esta manera. Ya uno podría interpretar, el Señor está enseñando acá en esta parábola, ¿no es cierto?, que hay que obrar sagazmente. Está destacando, ¿no es cierto?, la sagacidad, pero basta solamente con leer adecuadamente el texto para darse cuenta que no es el Señor Jesucristo que está alabando a este siervo. En la parábola es el amo que está alabando al siervo, ¿ya? Y es más, el amo que acaba de ser defraudado. ¿Te fijas o no? Dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo. Y entonces inmediatamente sabemos que no es el Señor Jesucristo alabando aquí o destacando, ¿no es cierto?, la actitud corrupta de hacer las cosas. No, no es el Señor Jesucristo enseñando, hablando de esto, sino que más bien en la parábola el Señor está destacando que el amo, el dueño, a pesar de que este siervo lo defraudó, porque lo defraudó. O sea, el que debía 100 barriles, le debía a su amo 100 barriles, no al mayordomo, al amo. Entonces cuando el mayordomo le hace este descuento fenomenal, ¿no es cierto?, un Cyber Day, algo así, ¿verdad? ¡Wow! Fantástico para el deudor. Pero eso no era correcto para el amo. Pero el amo, que era además infiel, que era, ¿no es cierto?, del mundo, alabó la astucia de este hombre, ¿ya?, de quedar después bien con aquellos con los que iba a compartir la misma calidad de vida. Entonces fue el amo que alabó por haber hecho sagazmente, inteligentemente, astutamente, ¿ya? Bueno, esa astucia que vemos en el mundo, ya esa capacidad de lograr objetivos, ¿no es cierto?, rápidos en el mundo, ya, o muchas veces objetivos egoístas y ganancias, ¿verdad?, a pesar de los demás, a veces injustas, esa capacidad, ¿no es cierto?, de obtener beneficios personales es común hoy en día. Ya, lamentablemente es parte de la corrupción del hombre, ¿ya? Pero interesantemente la motivación de este siervo infiel era asegurar su futuro. Eso es lo que está y lo que quiere destacar el Señor. Por eso es que después dice la continuación del versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nos está aquí enseñando que nosotros debemos ser como este mayordomo infiel. Solo está destacando la forma en que el mundo se maneja. Y yo digo, importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí el Señor, ¿no es cierto?, está haciendo un contraste, paralelo. Ahora el Señor, ¿a quién le está hablando?
a los discípulos. Fija, hace la diferencia. ¿Ya? Y yo os digo, entonces significa que antes de eso no le estaba hablando a los discípulos. Estaba hablando cosas que eran comunes para los que los estaban oyendo. Eran cosas bastante habituales para los pecadores, para los publicanos y también para los fariseos que estaban escuchando. Pero ahora está dirigiéndose a sus discípulos y les dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, las riquezas de este mundo, ¿ya? Para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Y ahí, ¿verdad?, también hay muchas interpretaciones. Bueno, le está diciendo a sus discípulos algo tan sencillo como el poder relacionarse correctamente en un mundo caído, ya, en un mundo como en el que nosotros vivimos. Cuando habla de riquezas injustas, no necesariamente aquí está hablando de riquezas corruptas o corrompidas. ¿Ya? El dinero no es malo en sí mismo. La Biblia claramente nos dice que es el amor al dinero lo que corrompe el corazón y lo que es raíz de todos los males. La Biblia también claramente enseña que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, y que, como dice acá el texto, no podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno y menospreciaremos al otro, serviremos a uno y desecharemos al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza simultáneamente. Ya tenemos que escoger. Entonces, cuando se refiere a riquezas injustas, simplemente se refiere a la administración del dinero en lo terrenal, la administración de los recursos en lo humano, en lo temporal. ¿Ya? Todos nosotros, como hijos del Señor, tenemos que administrar recursos, bienes, dinero. A cada uno de nosotros recibimos algo por nuestro trabajo, por nuestro servicio, por un beneficio, lo que sea, y tenemos que administrar lo que hemos recibido. Y tenemos que ser buenos administradores en eso, para no sufrir las consecuencias de una mala administración. ¿Ya? Tenemos que ser lo mejor posible en la administración de lo que Dios nos da. Y esto no solo incluye el dinero, también incluye nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros bienes, en fin, todo lo que hemos recibido, ¿no es cierto?, tenemos que hacer. Y en este trato, en este uso correcto del dinero, podemos también ganar amigos, ya podemos ganar contactos, podemos relacionarnos con este mundo. No somos de este mundo, dice Juan capítulo 17, pero estamos en este mundo. Y en este mundo es donde debemos vivir sobre y justamente para dar testimonio del Evangelio. En este mundo es donde debemos ser luminares en el mundo, donde debemos dar testimonio del Evangelio, donde debemos compartir a otros a Cristo. Cuando un incrédulo nos ve y ve que no somos buenos administradores de las cosas de este mundo, somos disipadores de las cosas, ¿verdad? Somos malos administradores, somos desordenados, ¿verdad? Cuando una persona de este mundo, un empresario, un hombre de negocio, alguien que tiene un negocio, ¿verdad?, ve que los creyentes no administran bien sus recursos, claramente ellos no van a querer ser como nosotros. Claramente ellos se van a alejar de nosotros. Cuando nos ven, ¿verdad?, que nosotros somos desordenados, cuando nos ven que tenemos mal testimonio, justamente por nuestro desorden en el uso de las cosas materiales que nosotros tenemos. Si somos desordenados, por ejemplo, si nuestro hogar, nuestra casa es un hogar descuidado, ya es una casa descuidada, probablemente nuestros mismos vecinos no van a querer tener nada que ver con nosotros, ¿verdad? No van a querer ser como nosotros. Pero cuando nosotros vivimos correctamente, administramos correctamente, y por lo mismo el uso de nuestros recursos hace, ¿verdad?, que podamos vivir bien, bueno, si nuestros vecinos, nuestros amigos y las personas con las que nos relacionamos en este mundo van a querer escuchar nuestro mensaje, van a querer acercarse a nosotros, van a querer de alguna manera ser nuestros amigos, ¿ya? Luego el Señor habla acerca de esto: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, relaciónense adecuadamente en este mundo temporal, en este mundo donde se administran cosas temporales, ya relaciónense correctamente, ya sean correctos, hagan lo que corresponde según todo el relato que nos vemos en la Escritura, ya, para que cuando éstas falten, eso se refiere cuando tengamos que salir de esta tierra y partir de este mundo, os reciban en las moradas eternas. Ahora, esto no está diciendo
que por administrar bien y por tener más amigos en este mundo, como Roberto Carlos, ¿verdad?, tener 1 millón de amigos, ya vamos a ganarnos el cielo. No, no está diciendo eso. Dice, os reciban en las moradas eternas. Ya no es para que lo reciban. Está hablando acá probablemente de que algunos de estos amigos, algunos de estos cercanos, vamos a acercarlos al Señor. Es interesante ya que el Señor Jesucristo administró recursos. Habían personas adineradas que sustentaban su ministerio. A veces tenemos la idea que el ministerio del Señor Jesucristo era algo así como un voto de pobreza, pero no era así. Él, cuando llamó a Pedro, a Andrés, los pescadores que estaban ahí al lado del mar de Galilea, no eran pescadores pobres, ¿verdad?, que vivían del día y que no tenían, ¿no es cierto?, más recursos que estar ahí en el mar. Ellos tenían botes, dejaron a su padre, ¿no es cierto?, Zebedeo con sus botes. Probablemente tenían una cantidad de botes, eran empresarios, ¿verdad?, de la pesca, que no eran pobres, no eran personas acostumbradas a vivir en la pobreza. Probablemente por eso mismo tenían deuda y por eso mismo para ellos era impactante cómo el Señor pudo multiplicar los peces, ¿verdad?, y llenar esas redes con peces. Eran personas que seguramente, como cualquier empresario de hoy en día, tenían sus recursos. Y es por eso que fue tan importante y tan radical lo que ellos hicieron de dejar detrás todo eso. Luego, cuando el Señor vivía y se trasladaba de un lugar a otro, había mujeres nobles, seguramente sus esposos tenían buena cantidad de recursos, ellas administraban también buena cantidad de recursos, y dice que les servían de sus bienes. Y donde ellos llegaban, muchas veces eran muy bien recibidos. Entonces, en algunos momentos de camino, de traslado, tenían que armar un campamento. Pero seguramente llegando a alguna de las ciudades donde el Señor predicó, eran muy bien recibidos por aquellos que ya estaban escuchando el mensaje. Ya tenían incluso un tesorero, que más adelante después vemos en el relato que quizás no fue muy honesto, ¿verdad?, porque sustraía en algunos momentos, pero eso indica que quizás había tanta cantidad de recursos que no se daban cuenta ya de cómo él sustraía de ese dinero, para otros fines quizás no tan comunitarios, sino más egoístas. Así que seguramente ya la gente que veía a los discípulos del Señor no veía a personas harapientas, pobres, ¿verdad?, no veía a un Señor enseñando, ¿verdad?, como había sido el caso de Juan el Bautista, que estaba en el desierto vestido con piel, ¿no es cierto?, de camello, o sea, con pieles de animales, ¿verdad?, y comiendo langostas y miel silvestre. No veían a ese tipo de predicador o profeta como Juan el Bautista, que nos lo imaginamos, ¿verdad?, con la cabellera larga, con barbón, ¿no es cierto?, y no muy limpio en sus vestiduras. No, seguramente veía a un maestro con una cantidad de discípulos, ¿verdad?, bien alimentados, bien cuidados, bien alojados, bien servidos, ¿no es cierto? Y eso quizás le llamaba la atención. Y eso quizás hacía que los mismos publicanos, que era gente que estaba acostumbrada al dinero, acostumbrada por su forma, ¿no es cierto?, de negocio fraudulenta y ociosa, y muchas veces su forma malvada, ¿no es cierto?, de cobrar impuestos, tenía un nivel económico quizás más o menos medio alto, si no alto, ¿ya? Entonces, eso llamó la atención de estas personas. Si no, habrían desechado al Señor. O sea, si ser cristiano es ser como ellos y seguir a Cristo es estar sumido en la pobreza, muchos de estos publicanos y muchos de estos pecadores no habrían seguido al Señor. Si ser cristiano es vivir, ¿no es cierto?, una actitud triste y amargada, ¿no es cierto?, pesadumbrada y pesimista, probablemente muchos de estos pecadores, acostumbrados a pasarlo bien, ¿verdad?, y a disfrutar de la vida, no habrían escuchado o querido escuchar el mensaje del Señor. ¿Ya? ¿Qué es lo que ve el mundo cuando nos ve a nosotros? ¿Qué es lo que ve el mundo cuando nos ve, cuando ve a nuestras vidas, a nuestra forma de vivir? Si es que las ve, porque a veces queremos pasar desapercibidos, ¿verdad?, y no queremos ser luz en medio de un mundo perdido. Somos como una luz bajo un almud. Ya queremos pasar totalmente desapercibidos y que nadie sepa que soy cristiano. Y a veces, ¿verdad?, no queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Una ciudad no se puede esconder.
Dios quiere que brillemos, que nuestra luz brille. Dios quiere que seamos luminares en medio de un mundo perverso. Pero ¿qué es lo que ve la gente que está a nuestro alrededor? Ve a un creyente, a un hijo de Dios triste, amargado, ¿verdad? Apesadumbrado, que administra mal sus recursos, que es desordenado en su forma de vivir, que es un fracasado humanamente, para decirlo con más claridad, porque si ve eso, probablemente no va a llamar la atención, probablemente no va a ser un buen testimonio, no va a ser más que un profeta, ¿verdad?, extraño, alguien raro, ya que nadie quiere seguir, y que eso algunos fanáticos van a querer escuchar. Pero es interesante que el Señor se mostró como un hombre común, ¿no es cierto?, en un buen vivir, en medio de una sociedad que también estaba corrupta como la del día de hoy, donde también habían pecadores como hoy. Se mostró como una persona que la gente quería oír, como una persona, como un individuo que la gente quería seguir. Algunos incluso le expresaron este deseo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le tuvo que bajar un poquito ahí el ánimo y decirle: mira, no esperes mucha comodidad, porque era cierto, por su tipo de ministerio tenía que trasladarse muchas veces de un lugar a otro y no siempre iba a tener comodidad o donde reposar su cabeza. Le respondió el Señor. Otro, ¿verdad?, que tenía también muchos bienes: Señor, te seguiré, sabiendo que iba a heredar muchas cosas, pero déjame que vaya a despedir a mi padre, ¿no es cierto?, para recibir todos estos bienes y te sigo. Pero el Señor tampoco no andaba procurando, buscando herencias o muchos recursos. Con lo que tenía podía sobrevivir y él estaba contento, el contentamiento. Señor, te seguiré, pero déjame que vaya a hacer esto y lo otro. No, tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya, no pongas tu mano en el arado y mires hacia atrás. Si quieres seguir, sígueme. Bueno, todo esto lo estoy mencionando para entender mejor el contexto en los que el Señor Jesucristo dio esta parábola y darnos cuenta que aquí lo que el Señor está destacando o está enseñando, ya, es esa capacidad que tuvo el siervo infiel, el siervo malo, de administrar de la mejor manera los recursos que tenía y de poder ganar amigos, ganar personas, ¿verdad?, con las que después él iba a tener que relacionarse. Bueno, de la misma manera se refiere ahora a sus discípulos, motivándoles a administrar bien, a ser inteligente en el uso de los recursos, ¿verdad?, de las riquezas injustas, y de esa manera relacionarse con aquellos que están a su alrededor. Porque es muy posible de que muchos de ellos con los que nos vamos a relacionar lleguen a los pies de Cristo, así como estos publicanos, así como estos pecadores, ¿no es cierto?, lleguen a los caminos del Señor. Ya algún día, cuando ya no tengamos necesidad de las cosas de este mundo, va a ser porque vamos a estar yendo a la presencia del Señor, ¿verdad? Ya sea por muerte o por la venida de Cristo, ya no vamos a tener que estar en este mundo caído. Pero vamos a llegar a la gloria celestial, ¿verdad? Vamos a llegar a la presencia del Señor, ¿ya? ¿Y quiénes van a estar ahí que por nuestro testimonio llegaron a los caminos del Señor? ¿Estás puesto a pensar en eso? En otras palabras, ¿a quiénes tú directamente has ganado para Cristo? Tú, con tu testimonio, con tu vida. No estoy hablando a quienes tú has aconsejado o has guiado a Cristo, porque quizás otros invirtieron en la vida de esa persona para que llegara al Señor y tú tuviste el privilegio de poder guiarlo a los pies del Señor. No, estoy hablando de aquellos que tú, por tu testimonio, has ganado para Cristo. Aquellos que por tu forma de proceder en esta tierra, en este mundo, los has interesado, los has acercado, los has llevado a los pies de tu Señor. Va a haber alguien cuando tú llegues al cielo, ya, que va a poder estar para recibirte y decirte: gracias, porque tú me guiaste a los pies del Salvador. Va a haber alguien cuando tú llegues a la gloria celestial que te diga: bienvenido, amigo, gracias porque tú directa o quizás indirectamente contribuiste en que yo estuviera aquí. ¿Va a haber alguien así? Fíjate que Dios nos da muchas cosas para que las administremos, no solo el dinero, también nuestra vida y nuestro testimonio. Tu vida no es una vida aislada. Dios te puso en este mundo como una luz no se puede esconder, no se debe esconder. Tú no estás aquí para pasar desapercibido en este mundo. Tú y yo estamos acá para que el mundo nos vea, para que los vecinos nos conozcan, para que sepan que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero,
y para que la gente se interese en conocer a ese Dios vivo y verdadero. Tú y yo estamos para vivir en un mundo caído de la manera más correcta que corresponde como hijos del Señor y de esa manera destacar. Fíjate que hoy en día un creyente honesto, un creyente trabajador y un creyente responsable es el bien más preciado que busca hoy en día la gente. Los administradores, los dueños de empresas, ¿verdad? Cuando encuentran a alguien que es honesto, que es responsable, ¿verdad? Que es fiel, deben cuidarlo, ¿verdad? Mucho, porque es un bien muy escaso. Hoy en día la mayoría de la gente, ¿qué es lo que busca? Aprovecharse, ¿verdad? De mala manera en sus trabajos. Ya procuran, no sé, tirar licencias falsas, sacar la vuelta, poder obtener beneficio propio y personal y un montón de artilugios para sacar beneficio y provecho egoístamente e injustamente, ¿verdad? Y eso tarde o temprano les puede caer en contra. Pero un hijo de Dios no es así. Procura ser responsable, ser honesto. A veces no siempre va a ser honrado y destacado, ya, porque a veces el mundo incluso, como vemos acá de este amo, alaba a los que son injustos como ellos. ¿Te has fijado que hay veces que los malos, ¿verdad?, como que prosperan en algún momento? Pero ahí tenemos que confiar en las palabras del Señor, entendiendo que todo también eso es temporal. Y como dice el Salmo 73, ¿verdad?, hablando justamente de por qué prospera el injusto, entendiendo que es algo temporal, bueno, algún día también ellos van a dar cuenta de su mayordomía. Porque todos nosotros, algún día vamos a dar cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Te fijas? Ahora, volviendo al punto, nosotros como creyentes, ¿cómo es nuestro trato, ¿no es cierto?, con la gente de este mundo? ¿Somos hoscos, apáticos? ¿Cómo es nuestro trato con las cosas de este mundo? ¿Somos desordenados? ¿Somos de mal testimonio? ¿Somos realmente honrados y dignos? ¿Somos prósperos también en el uso de nuestros recursos, de nuestro tiempo? ¿Cómo somos considerados por nuestra comunidad? ¿Como perezosos, como flojos, como empeñosos, como trabajadores, como responsables, como honestos, como buenos administradores? ¿Tienes un vivir en esta tierra, podríamos decirlo así, un buen vivir, como para que para otros sea interesante conocerte y a través tuyo, sobre todo, y lo más importante, conocer al Señor? ¿O eres una persona desagradable ante los ojos de este mundo? Desagradable en el sentido, ¿verdad?, de mal administrador, quizás, de mal vivir. No me refiero a mal vivir en cuanto a cosas pecaminosas, sino que en realidad una persona que no atrae a nadie a los pies del Señor o a un buen testimonio cristiano. El Señor nos dice que si bien somos peregrinos en esta tierra, ya es decir, estamos de paso, ¿no es cierto?, somos peregrinos, dice el apóstol Pedro, ¿ya?, nuestro peregrinaje debe ser tal que podamos traer otros a los pies del Señor. Abraham, por ejemplo, es un muy buen testimonio de esto, ¿ya? Si tú lees en Génesis la vida de Abraham, te vas a dar cuenta que fue un hombre muy influyente. Es más, la gente, los reyes y los príncipes que había en la tierra por donde Abraham peregrinó, lo consideraban a él como un príncipe, como alguien importante. Y no solo él, su hijo Melquisedec le dio un montón de bienes porque los consideraba muy bien esta familia. Porque era una familia próspera, porque era una familia, ¿verdad?, de buen vivir. Dios estaba trabajando en sus vidas. Y eso llamaba la atención de la gente que estaba a su alrededor. El rey de Sodoma y Gomorra quiso darle todos sus bienes, pero Abraham lo rechazó. Y solamente del botín que obtuvo cuando fue a rescatarlos, ya, porque fue influyente dentro de la comunidad, porque fue destacado dentro de la comunidad. Entonces, de la misma manera, Dios quiere usarnos. Honramos la fe de Abraham, ¿no es cierto? Creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia, el padre Abraham. Pero él fue de muy buen testimonio dentro de su comunidad, muy influyente. Nosotros también debemos serlo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Ya, recuerda, la mayoría de los que están ahí son fariseos, son pecadores, son publicanos y un grupito pequeño de sus discípulos, y le está diciendo: ustedes en este contexto es donde tienen que vivir. Es lo que dice Pablo a los filipenses cuando les dice que debemos vivir
de manera sencilla en este mundo, ¿no es cierto?, sobria, prudentemente, ¿ya?, para ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Dice ahí, destaca, en medio de la cual debemos ser luminares en el mundo. Bueno, eso es lo que les está tratando de decir, ¿ya? No es que se ganen la salvación por la administración del dinero, sino que más bien en el uso del dinero, en el uso de los recursos terrenales, temporales de este mundo, den buen testimonio, para que ese testimonio acerque a estas personas al Señor. Luego destaca este buen uso de los recursos. El que es fiel en lo muy poco, dice el versículo 10, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Ya? El ser fiel en lo poco. ¿Y qué es lo poco? Bueno, las cosas sencillas, cotidianas que el Señor nos manda administrar. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero. Ser fiel, ser responsable en estas cosas temporales, terrenales que el Señor nos da. Lo que hay en este mundo no es malo. El trabajo que Dios te dio no es malo en sí mismo, ¿verdad? A menos que quizás corresponda cambiar de trabajo porque es un trabajo que te lleva o te induce, ¿verdad?, a algo malvado. Pero es la forma en la que podemos obtener nuestro dinero y nuestros recursos en esta tierra. Trabajar para alguien no es trabajar para el César o trabajar para Faraón. Es simplemente el medio que Dios te da para poder tener recursos, pero administrarlos adecuadamente. Si puedes procurar algo mejor, bien. Pero el punto no es cómo tú te superas, sino lo bien que tú administras lo que tienes. Si tú eres fiel en lo que tienes, en lo mucho o en lo poco que Dios te dio. ¿Eres responsable? ¿Eres ordenado? ¿Eres fiel? Tenemos que ser ordenados en el uso de nuestras riquezas. En sí, recuerda, el dinero no es malo, es el amor al dinero, es poner nuestro corazón en el dinero, poner nuestra esperanza, seguridad en las cosas de este mundo. Eso está mal. Tenemos que siempre tener nuestro corazón y confianza y esperanza en el Señor, no en lo temporal, pero es algo que debemos administrar adecuadamente. Por eso dice, versículo 11, pues si las riquezas injustas, es decir, terrenales, ¿ya?, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Fíjate que a veces tenemos una vista muy corta. Pensamos que esta es nuestra vida. Pero esta que consideramos supuestamente nuestra vida, ¿cuánto tiempo es? 60, 70, 80, 90 años con esfuerzo, como dice el Salmo, a los 80, ¿verdad? Y con todo en molestia. 100 años como mucho, si es que. Pero eso no es nada en comparación con lo eterno. Un día en la eternidad y nos vamos a dar cuenta que todo nuestro tiempo previo aquí en este mundo fue un suspiro. ¿Te fijas? Lo verdadero no está aquí en la tierra, está en la gloria celestial, está en lo eterno. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Fíjate que hay promesas de que vamos a reinar con el Señor, que vamos a administrar esta tierra en el milenio junto con Cristo. Hay promesas de mansiones celestiales, de riquezas, porque hay coronas que el Señor nos va a dar, premios que nos va a compartir por nuestro servicio aquí en esta tierra en cuanto a nuestra fidelidad. Así que no va a ser un estado de vacío el cielo, va a ser un lugar concreto donde vamos a estar con el Señor y vamos a disfrutar por la eternidad lo verdadero. Pero es interesante que muchas cosas que nosotros hagamos en esta tierra van a tener un impacto y van a tener un efecto en lo eterno. Por eso es que es importante que aquí en este mundo injusto, infiel, temporal, vivamos correctamente. Luego dice el verso 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Sabemos que lo que administramos en este mundo, aquí en esta tierra, no es nuestro. Tu casa no es tuya, te la dio el Señor. Tu dinero no es tuyo, a pesar que tú piensas que te lo ganaste, gracias sí, por un problema de salud, un accidente y pierdes todo. Hace poco, ¿verdad?, con los incendios que hubo nos quedó súper claro que todo lo terrenal es temporal. ¿Quién no se asustó? O sea, aquí en Viña se asustó en que la posibilidad que se le pudiera quemar su casa. Gracias a Dios, en medio de nuestra iglesia no hubo gran pérdida, salvo una hermana, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, la mayoría, ¿no es cierto?, que incluso los que tuvieron que evacuar no perdieron sus propiedades.
ni sus bienes. Dios fue misericordioso. Pero ¿qué si hubiera pasado? Lo que tenemos aquí es temporal, es pasajero. De aquellas cosas que tanto usamos y que tanto nos enamoramos, ¿verdad? Y que tanto son imprescindibles para nuestra vida, de un momento a otro pueden desaparecer. ¿Sí o no? El celular te lo pueden robar. Pasamos tanto tiempo en el celular, ¿verdad? Metidos ahí en el celular y estamos tan dependientes del celular, pero en algún momento puede desaparecer, nos roban el celular, se nos pierde el celular, se nos rompe el celular y ahí quedamos tirados. ¿Te fijas o no? Nos aferramos tanto a las cosas temporales. Pero lo vuestro, algún día vamos a tener algo nuestro. No va a ser aquí en la tierra, va a ser en la presencia del Señor. Sí, hermano, algún día en la presencia del Señor vamos a tener lo que realmente vamos a considerar como nuestro. ¿Por qué? Porque va a ser eterno, porque va a ser permanente. Por eso dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y ahí añade, ¿verdad?, la actitud que debemos tener, equilibrada en este mundo. Sí, debemos administrar bien los recursos temporales que no son nuestros, solo los administramos aquí en esta tierra, pero, ojo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al mismo tiempo no se puede, porque tiene que haber un solo Dios en nuestro corazón. ¿Te fijas? Un solo Señor. Ahora, esto era incomprensible para los fariseos. Seguramente para algunos de los pecadores y publicanos también, aunque a otros les estaba ya amaneciendo el Evangelio en sus corazones y empezaban a entender. Pero oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Y luego el Señor habla de ellos, cómo ellos se justificaban a sí mismos delante de los hombres. Porque ese era el problema en esta tierra, delante de las personas, el testimonio que damos a los demás. Pero Dios dice, conoce vuestros corazones. Estoy leyendo el versículo 15. Dios conoce el corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conocía el corazón de todos los que estaban ahí. El Señor, que estaba dando esta parábola, conocía el corazón de todos los que estaban ahí, y por eso dio esta parábola, y por eso es que es importante interpretarla correctamente y entenderla. No es complicado, es cosa nomás de ver el contexto, entender quiénes eran los receptores originales, ¿verdad? Y comparar eso con lo que se nos enseña a lo largo de la Escritura, y entender que la salvación no es por administrar bien el dinero, ¿ya? Ni es por tener amigos que yo me voy a ir al cielo, ¿ya? Como cité anteriormente a Roberto Carlos, ¿verdad? Él tendría muchas razones para irse al cielo si fuera así, porque dice que quería tener 1 millón de amigos. Bueno, no es por eso, pero sí cómo nosotros administremos nuestros recursos va a ser determinante en las personas que vamos a alcanzar a nuestro alrededor. ¿Ya? El siervo infiel fue astuto. ¿Para qué? Para ganar amigos. Para que después, cuando ya estuviera despedido completamente y tuviera que irse, hubiera quien lo pudiera recibir, tuviera contactos, amistades, quien los pudiera recibir en sus casas, con trabajo, con los alimentos o con lo necesario. ¿Ya? Nosotros, como hijos del Señor, ya como discípulos del Señor, debemos ser no solo buenos ciudadanos, también buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Ya? Yo he visto otras personas que han llegado a los pies del Señor por el testimonio de otros creyentes. ¿Ya? Recuerdo casos de personas que ganaron para Cristo a vecinos porque les llamó la atención el tipo de jardín que ellos tenían. Tenían un jardín muy bonito, muy bien trabajado, y eso llamaba la atención de los vecinos o de otras personas que se acercaban a preguntar, ¿verdad?, a conversar, y a través de eso fueron ganados para Cristo. Otros, ¿verdad?, he visto personas que son muy prósperas en generar recursos, dinero, ¿verdad?, y a través de eso han logrado también hacer contactos, ¿ya?, y ganar a otros para Cristo y traerlos a los pies del Señor. ¿Ya? Conozco empresarios, ¿ya?, que tienen mucho dinero, que han ganado a otros para Cristo, no solo por interesar a las otras personas por el dinero, sino porque dan buen testimonio. Y eso llama la atención el día de hoy. Hoy en día, donde estamos en un mundo donde mucha gente ya obtiene dinero fraudulentamente, cuando alguien es trabajador, cuando alguien obtiene dinero honestamente, llama la atención. Y eso debería ser un buen testimonio para hablar del Evangelio con autoridad. Con autoridad.
¿verdad? Con responsabilidad, con base. De todo esto que hemos visto acá, ya hay tres cositas rápidamente. Lo primero fue la interpretación y la aplicación general de lo que vimos. Ahora, para ser un poquito solo un poco más específico, y esto es breve, son tres cositas que tenemos que entender. En primer lugar, todos nosotros, según los versículos 1 al 2 de nuestro texto, ya cuando fue llamado este siervo infiel a dar cuenta, todos nosotros algún día daremos cuenta del uso de nuestros recursos, de nuestra vida y aún de nuestras finanzas, porque somos administradores de algo que no poseemos, algo que tenemos solo por la gracia del Señor. Por ejemplo, Romanos 14:7 dice la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, ni la vida ni aún la muerte es para nosotros. Pues si vivimos, esa es la actitud de un creyente, lo que espera de un hijo de Dios. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y vivió para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y luego mire lo que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos, está hablando a creyentes, ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros algún día vamos a dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Pero cuenta de qué? De lo que hemos vivido para Cristo. Aún en nuestra muerte vamos a dar cuenta ante el Señor. Vamos a dar cuenta, aún como hijos del Señor vamos a comparecer ante un tribunal, el tribunal de Cristo. No va a estar en discusión nuestra salvación, porque ya la obtuvimos en Cristo eternamente, pero sí lo que hicimos en esta tierra y cómo administramos lo que Dios puso en nuestras manos aquí en esta tierra. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. La forma en que vivimos en este mundo da buen testimonio o da mal testimonio. ¿Es de piedra que hace caer, de mal testimonio, o es de bendición que acerca a las personas al Señor? Para reforzar esto, 2 Corintios 5:10, hablando del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10 dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué vamos a ser aquí evaluados? Por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. ¿Qué es lo que podemos hacer mientras estamos en este cuerpo? Muchas cosas, ¿verdad? Esas cosas que hacemos o no hacemos y deberíamos hacer, algún día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con las bendiciones que te di? ¿Tuviste recursos en esta tierra? ¿Tuviste la posibilidad, la bendición de generar buena cantidad de recursos? ¿Cómo lo administraste? ¿Cómo los usaste? ¿Los usaste para el reino, para la gloria de Dios? ¿Los usaste para la obra de Dios? Hace un momento atrás hablábamos de cómo ganábamos amigos y usábamos los recursos infieles de este mundo, terrenales, ¿verdad? En la parábola de este siervo infiel. ¿Cómo administramos nuestros recursos? Lo que tenemos, el dinero, hablemos específicamente del dinero. Y aquí podemos también incluir ya cuánto invertimos en la obra del Señor, en su iglesia, en las misiones, en la obra de Dios. Ya tiempo atrás, lo mencioné hace algunos mensajes de atrás, ¿verdad? Tuve el privilegio con mi esposa hace muchos años atrás de ir a visitar al misionero que fundó nuestra iglesia. Nos fuimos a visitar a su casa, compartimos con ellos, ¿ya? Y él nos llevó
a conocer a uno de los pastores, ya que en el tiempo en que él vino a fundar esta iglesia, le apoyaban económicamente para que ellos estuvieran acá. Pocas veces se da esa oportunidad, así es que le acompañé, y cuando llegamos a la casa de este pastor, yo formalmente le agradecí a él. ¿Por qué? Le agradecí por el apoyo económico a este misionero, porque a través de ese misionero nosotros conocimos al Señor. Fíjate cuántas personas nosotros como iglesia podemos bendecir y nos vamos a encontrar después en la gloria que fueron beneficiadas por las ofrendas misioneras que nosotros podamos dar. Increíble, ¿verdad? Quizás nunca en esta tierra lo vamos a saber, pero hay personas allá, ¿verdad?, en Tailandia, en Nepal, quizás en España, en Marruecos, hay personas quizás en la Amazonía peruana, ya en Ecuador, hace poco que nos acompañó el misionero que apoyamos allá, personas, ¿verdad?, que algún día, en otras partes de nuestro país también, que algún día, ¿verdad?, quizás se nos van a acercar ya con un entendimiento más completo de todas las cosas y nos van a decir, gracias por las ofrendas que ustedes fielmente nos dieron para que nosotros pudiéramos conocer al Señor, para que misioneros pudieran llegar hasta acá y pudieran permanecer acá y hacer la obra del Señor. Gracias. No sé si entienden la trascendencia de todo lo que podemos hacer con las cosas que Dios nos da en esta tierra. No sé si entienden la importancia de todo lo que podemos administrar y el efecto que esto pueda tener. ¿Ya? Hoy día, en un día helado, ¿no es cierto?, de lluvia, donde hay varios enfermitos, estamos aquí calentitos, ¿verdad?, acogidos porque hay una chimenea prendida. Esa chimenea la trajeron directamente ya de una iglesia en Estados Unidos, donde el misionero un día pasó a predicar el evangelio, a buscar apoyo, sustento. Ya esa iglesia se comprometió a darle sustento para que pudiera estar acá y abrir esta iglesia, pero un hermano de la iglesia que tenía una empresa ya donde vendía este tipo de estufas, ya se acercó al misionero y le dijo, yo le quiero regalar una estufa, porque yo sé que allá en el sur debe hacer frío, porque el pastor Arni en su presentación mostró imágenes de Chile, y adivinen, pues mostró imágenes del sur de Chile donde hacía frío. Entonces este hermano se animó y le dijo, yo le quiero regalar una estufa. Y esa estufa llegó en container, en barco, ya en el año 84 llegó aquí a Chile. Recién en el año 90 la pudimos instalar. Pero fue porque un hermano común y corriente, un empresario, ya dijo, yo quiero que tengan la mejor estufa. Y esa estufa, cuando llegó aquí a Chile, no había ninguna como esa. De doble cámara, ¿no es cierto?, con lo que hay hoy en día es común, hoy en día, que tiene esta forma de forzada de tirar calor, ya a través de un ventilador con un termostato. Esa era una tecnología que no se conocía aquí en Chile. Nosotros ya la teníamos aquí y hasta el día de hoy funciona. ¿Por qué? De una persona, ¿no es cierto?, que se nos puso en su corazón. Así que algún día cuando estemos en el cielo, te acercas a esa persona y le das gracias. ¿Ya? Porque no pasaste frío. ¿Ya? Hay hermanos que le van a dar más gracias que otros. Hermanas sobre todo, me imagino. ¿Ya? Bueno, todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque todo lo que damos, todo lo que invertimos en la obra del Señor, tiene un beneficio para la gloria de Dios. ¿Te fijas? Qué lindo es cuando como iglesia invertimos en misiones. Lo hemos dicho, lo hemos conversado. Ya nuestra iglesia, no sé, casi ya el 30% de lo que recibe la iglesia lo estamos invirtiendo en misiones. Eso es harto. En relación a muchas otras iglesias, una buena cantidad. Y es porque entendemos ya lo importante que es que algún día vamos a dar cuenta. Ya algún día vamos a dar cuenta. No de los logros económicos que pudimos tener, ni en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, sino de cuánto alcanzamos a otros para Cristo. Ya, de eso vamos a dar cuenta, de los amigos que podemos ganar, de los contactos que podemos ganar, de las almas que podemos ganar a través del buen uso y administración de los recursos que tenemos. ¿Te fijas? Ahí aplicamos y ahí se refiere esta parábola que encontramos acá. Verso 2, el punto 2, debemos ser inteligentes, sagaces y hábiles en el uso de nuestras finanzas. No vamos a profundizar mucho en esto porque ya lo vimos. Eso lo vemos de los versículos 3 al 8 en la parábola. Este amo que fue defraudado, ya a pesar que podría haberse enojado
ya destacó la sagacidad, la habilidad que tenía este siervo injusto. Bueno, el Señor también destaca la habilidad que debemos tener para administrar nuestros recursos, el orden que debemos tener. Dios es un Dios de orden. Él quiere que seamos ordenados en el uso de nuestras finanzas. Muchas veces, fíjate esto, no podemos dar más al Señor, no podemos ofrendar más, algunos no podemos diezmar quizás lo que corresponde o dar más dinero a la obra de Dios. ¿Sabes por qué? No porque no tengamos dinero, porque Dios nos ha dado lo necesario para subsistir, sino porque no lo administramos correctamente. Y al ser desordenados en el manejo del dinero, ya no podemos quizás ser responsables con los mandatos que el Señor nos da. Por eso debemos ser inteligentes y hábiles en el uso de nuestros recursos y de todo lo que tenemos. Y finalmente, mantengamos siempre un enfoque en lo eterno y no solo en lo terrenal, en el uso de nuestras finanzas. Ya es lo que principalmente en esta parábola el Señor Jesucristo quiso destacar, la sagacidad de haber previsto para el futuro. Y hermano, aquí no estoy hablando de comprarte un seguro, no estoy hablando de tener una buena jubilación para tu vejez, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más profundo y trascendente que eso. Estoy hablando, podríamos decirlo en un sentido, ¿no es cierto?, simbólicamente, estoy hablando de tu jubilación, pero de tu jubilación celestial, eterna. Estoy hablando de lo que vas a disfrutar, no cuando seas viejito aquí en esta tierra, si es que llegas a viejito. Estoy hablando de lo que vas a disfrutar cuando estés en la gloria. Cuando ya no estés en este mundo. Cuando ya partas de este mundo y estés en la presencia del Señor. Porque todo lo que sembremos aquí lo vamos a cosechar allá. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, dijo el Señor, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en los cielos. Eso principalmente es lo que el Señor quiere destacar en esta parábola, y eso es lo que podemos también aplicar a nuestra vida. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ojo, donde ladrones no minan, ni hurtan, ni hacen encerronas. ¿Ya? Aseguremos nuestro futuro en lo eterno, siendo fieles ahora en lo temporal. Amén. Muy bien, hermanos, tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra.